Hola, hola, feliz día para todos. Soy el abuelosaurio matemático. El propósito de este canal es hacerle la vida más fácil a quienes estudian o están interesados en las matemáticas, incluidos los padres que quieren apoyar a sus hijos. Tú puedes ayudarme mucho a lograrlo si te suscribes a este canal, das like a este video y escribes en la caja de comentarios. Allí puedes sugerir temas que te interesen y trataremos dichos temas en próximos videos. También puedes ayudar compartiendo el canal en todas las redes sociales. Hemos visto en videos anteriores que para saber si dos figuras son semejantes debemos aplicar tres criterios. El primero dice que las figuras deben tener la misma forma. El segundo criterio dice que los ángulos correspondientes deben ser iguales. Y el tercer criterio dice que los lados correspondientes deben ser proporcionales. Vamos a ver entonces tres ejemplos de aplicación de estos criterios en casos donde las figuras no son semejantes. Supongamos que tenemos este triángulo y que conocemos las medidas de sus tres lados, como podemos ver en la pantalla, y que tenemos también este rectángulo y conocemos las medidas de sus lados. Nos preguntan si esas figuras son semejantes. El primer criterio o la primera pregunta que nos debemos hacer es si las figuras son iguales. Obviamente, al observarlas nos damos cuenta que no son. Una es un triángulo y la otra es un rectángulo. Así que no se cumple la primera condición, de manera que podemos afirmar inmediatamente que estas figuras no son semejantes. Tenemos ahora este rectángulo con las medidas de sus lados conocidas y tenemos este cuadrilátero con las medidas de sus lados también conocidas. Y nos hacemos la misma pregunta si esas figuras son semejantes. Aplicamos el primer criterio y es que nos preguntamos si las figuras tienen la misma forma, si son iguales. Bueno, una es un rectángulo y la otra es un cuadrilátero, pero bueno, alguien podría decir que ambos son cuadriláteros y podríamos aceptar de que sí, tienen la misma forma y cumplen el primer criterio. El segundo criterio es donde nos preguntamos si los ángulos correspondientes son iguales. En el caso del rectángulo, la figura que está a la izquierda, todos sus ángulos son rectos. Entonces vamos a ver los ángulos correspondientes del rectángulo. Sabemos que mide 90 grados, el que está en esta posición. Sin embargo, el ángulo correspondiente en el otro cuadrilátero mide más de 90 grados. Digamos que su medida es de 110 grados. Podemos utilizar un transportador para medirla y encontramos que mide 110 grados. Entonces, esos ángulos correspondientes no son iguales. Y ya basta con que uno de los ángulos correspondientes no tengan la misma medida para que no se cumpla con la condición de que todos los ángulos correspondientes deban ser iguales. Así que no se cumple con esta condición y podemos afirmar inmediatamente que las figuras no son semejantes. Ahora vamos a comparar estos dos rectángulos cuyas medidas de sus lados están dadas
en las figuras. Como queremos saber si son semejantes, nos preguntamos si las figuras son iguales, es decir, si tienen la misma forma. Obviamente, las dos son rectángulos, así que se cumple la primera condición. La siguiente pregunta nos dice si los ángulos correspondientes son iguales. La respuesta es muy rápida. Como las dos figuras son rectángulos, todos sus ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. Estos dos ángulos correspondientes miden 90 grados. Los azules también miden 90 grados. Los ángulos correspondientes marcados con verde miden 90 grados. Y los rojos también. De manera que todos, absolutamente todos los ángulos correspondientes de las dos figuras son iguales y se cumple la segunda condición. Nos preguntamos ahora si los lados correspondientes son proporcionales. Vamos a empezar con los lados correspondientes que están en la parte superior de los dos rectángulos. En el rectángulo pequeño vemos que mide 3 centímetros y en el rectángulo grande vemos que mide 6 centímetros. Si observamos esas dos medidas, podemos darnos cuenta que si multiplicamos 3 centímetros por 2, obtenemos 6 centímetros, que es la medida del lado correspondiente en el rectángulo grande. Lo mismo podemos hacer con el lado que está en la parte de abajo. En la figura pequeña mide 3 centímetros, en la figura grande mide 6 centímetros, de manera que si multiplicamos 3 centímetros por 2, obtenemos como resultado 6 centímetros, que corresponde a la medida de la longitud del lado correspondiente en el rectángulo grande. Ahora vamos a comparar los lados correspondientes que están en el lado derecho de los dos rectángulos. En el rectángulo pequeño vemos que mide 6 centímetros y en el lado grande 18 centímetros. Pero observamos que si multiplicamos 6 centímetros por 2, no obtenemos 18 centímetros. Para obtener 18 centímetros, como resultado tenemos que multiplicar 6 centímetros por 3. Y como todos los lados del rectángulo pequeño se deben multiplicar por el mismo número, es decir, por 2, y ya hay uno que no cumple con esa condición, entonces podemos decir que los lados correspondientes no son proporcionales y por lo tanto estas dos figuras no son semejantes. Eso es todo por el momento. Si tienen cualquier inquietud, por favor, me la dejan en los comentarios. Recuerden, no lo olviden, que nunca pueden dejar de ser muy curiosos.